Tipos de daño a la formación. Clasificación, mecanismos y estrategias de diagnóstico para optimizar la productividad de los pozos petroleros. Ingeniería de yacimientos petrofísica. ¿Por qué clasificar el daño a la formación? El daño a la formación es cualquier mecanismo que reduce la permeabilidad natural del yacimiento en la zona cercana al pozo, o el bore damage, afectando directamente la productividad. Su clasificación según origen, naturaleza y mecanismo de afectación es fundamental para diagnóstico preciso. Identificar correctamente el mecanismo activo para no aplicar tratamientos erróneos. Selección del método de remediación. Cada tipo de daño requiere una técnica de estimulación o tratamiento específico. Estrategias preventivas. Anticipar el daño mediante selección adecuada de fluidos y control operativo. Concepto clave. En la práctica, los tipos de daño raramente se presentan de forma aislada. Un pozo puede estar afectado por múltiples mecanismos simultáneos, lo que complejiza tanto el diagnóstico como el tratamiento. Panorama general: 8 tipos de daño. Los mecanismos de daño a la formación se agrupan en 3 grandes categorías según su origen. Daño por invasión de sólidos. Ocurre cuando partículas externas provenientes de fluidos de perforación, completación o intervención penetran en la formación y bloquean los poros y gargantas porales. Es uno de los daños más comunes durante la perforación. Partículas causantes. Arcillas de fluidos de perforación base agua. Barita. Agente densificante de lodos. Sólidos de perforación. Recortes y finos de formación. Residuos de cementación. Lechadas y aditivos cementantes. Impacto en permeabilidad. La invasión de sólidos puede reducir la permeabilidad en la zona de daño, skin zone, hasta en un 90% comparada con la permeabilidad original de la formación. Tratamiento recomendado. Acidificación matricial o tratamientos mecánicos como jetting para remover el puente de sólidos. Daño por migración de finos. A diferencia de la invasión de sólidos, la migración de finos involucra partículas presentes naturalmente en la formación que se movilizan por cambios en las condiciones de flujo o química del fluido. Mecanismo de movilización. Cambios en la velocidad del flujo o en la salinidad del fluido alteran las fuerzas electroestáticas que mantienen los finos adheridos a la roca. Acumulación y obstrucción. Las partículas se desplazan y se acumulan en gargantas porales de menor radio, generando bloqueos internos progresivos. Formaciones susceptibles. Frecuente en areniscas poco consolidadas y formaciones con alto contenido de arcillas como caolinita e illita. Daño por hinchamiento de arcillas. Algunas arcillas presentes en la formación tienen la capacidad de absorber agua e incrementar su volumen, reduciendo el espacio poroso disponible para el flujo de hidrocarburos. Arcilla responsable. La montmorillonita esmectita es la arcilla con mayor capacidad de hinchamiento. Puede expandir su volumen hasta 15 veces en presencia de agua dulce. Fluidos incompatibles. El contacto con agua dulce o de baja salinidad es el principal desencadenante. El diferencial osmótico favorece la absorción de agua por la arcilla. Consecuencia en el yacimiento. La expansión reduce el espacio poral disponible y puede llegar a bloquear completamente las gargantas porales, afectando tanto la permeabilidad como la porosidad efectiva. Daño por precipitación de sales. La precipitación de sales ocurre cuando cambios en presión, temperatura o composición química superan el límite de solubilidad de ciertos compuestos inorgánicos, formando cristales sólidos dentro de los poros de la roca. Sales más comunes. CaCO3. Carbonato de calcio, calcita. Precipita al disminuir la presión parcial de CO2. BaSO4. Sulfato de bario, barita. Extremadamente insoluble, muy difícil de remover. CaSO4. Sulfato de calcio, yeso. Común en sistemas de inyección de agua incompatible. Factores desencadenantes. 1. Cambio de presión. La despresurización al acercarse al pozo modifica el equilibrio químico del agua de formación. 2. Cambio de temperatura.
El gradiente térmico entre la formación y la superficie favorece la inestabilidad de iones en solución. 3. Mezcla de aguas incompatibles. La inyección de agua con diferente composición iónica puede generar precipitados inmediatos. Tratamiento: disolventes ácidos para carbonatos, quelantes delta y disolventes especializados para sulfatos. Daño por emulsiones. El daño por emulsiones ocurre cuando se forman mezclas estables de agua y petróleo que bloquean los poros. A diferencia de otros daños, las emulsiones pueden ser extremadamente difíciles de remover una vez formadas. 1. Origen de las emulsiones. Interacción de fluidos de completación con el crudo nativo, o presencia de agentes emulsificantes naturales como resinas y asfaltenos. 2. Mecanismo de bloqueo. Las gotitas de emulsión tienen alta viscosidad y baja movilidad, formando un bloqueo efectivo en la garganta poral. 3. Diagnóstico y tratamiento. Se utilizan solventes mutuales y surfactantes desemulsificantes. La selección correcta requiere pruebas de compatibilidad en laboratorio. Daño por depósitos orgánicos. Las parafinas y los asfaltenos son los compuestos orgánicos que con mayor frecuencia precipitan durante la producción, formando depósitos que obstruyen el sistema poroso y las líneas de flujo. Parafinas, ceras. Hidrocarburos de cadena larga, C3C, precipitan al descender la temperatura por debajo del wax appearance temperature (VAT). Se depositan en poros, tubería de producción y facilidades de superficie. Tratamiento: solventes aromáticos, tratamientos térmicos, inhibidores de parafinas. Asfaltenos. Moléculas poliaromáticas de alto peso molecular estabilizadas en el crudo por resinas. Precipitan ante cambios de presión, temperatura o composición, inyección de CO2 o solventes. Sus depósitos son negros, duros y muy adherentes. Tratamiento: solventes aromáticos, tolueno, sileno, dispersantes, inhibidores de asfaltenos. Punto crítico: la despresurización durante la producción es el principal desencadenante de la precipitación de asfaltenos en la zona cercana al pozo. Daño químico. El daño químico ocurre cuando reacciones entre los fluidos inyectados y los minerales de la formación generan productos secundarios que obstruyen el espacio poral. Es un riesgo inherente a los tratamientos de estimulación y completación si no se diseñan correctamente. 1. Fluido inyectado. Ácido, fluido de fractura o agua de inyección entra en contacto con la roca. 2. Reacción química. El fluido reacciona con minerales como feldespatos, carbonatos o clorita. 3. Precipitación secundaria. Se generan productos como gel de sílice SiO centavo NH centavo o fluoruro de calcio KF centavo. 4. Daño permanente. Los precipitados bloquean poros y gargantas, reduciendo la permeabilidad de forma difícil de revertir. Ejemplo clásico: la reacción del HF ácido fluorhídrico con feldespatos genera fluorosilicatos que pueden precipitar como daño secundario y reducir la permeabilidad post-tratamiento. Daño mecánico. El daño mecánico es causado por la deformación física de la roca reservorio ante cambios en el estado de esfuerzos del yacimiento, particularmente en formaciones poco consolidadas. Mecanismo: colapso de poros. La reducción de presión de poro durante la producción disminuye la presión efectiva de soporte, lo que puede causar el colapso de poros y la compactación de la formación, reduciendo la permeabilidad y porosidad. Producción de arena, sand production. En formaciones no consolidadas, los granos de arena pueden desplazarse hacia el pozo, erosionando la completación, dañando equipos y generando zonas de colapso alrededor del pozo. Daño en la zona de fractura. Operaciones de fracturamiento hidráulico mal diseñadas pueden generar daño por embedment del propante o crashing, reduciendo la conductividad de la fractura creada. Diagnóstico y tratamiento. Resumen comparativo. La correcta identificación del mecanismo de daño es el primer paso para seleccionar la técnica de remediación adecuada. Un diagnóstico erróneo puede agravar el daño existente. Tipo de daño. Mecanismo principal. Tratamiento recomendado. Complejidad de remoción. 。
Daño múltiple, la realidad del campo. En la práctica operativa, los pozos raramente presentan un único tipo de daño activo. La coexistencia de múltiples mecanismos simultáneos es la norma, no la excepción, especialmente en pozos maduros o con historial de intervenciones. Implicaciones del daño combinado. Diagnóstico complejo. Los análisis de pruebas de presión, PBU//DD pueden mostrar un skin compuesto de varios mecanismos superpuestos. Tratamientos secuenciales. Puede requerirse tratar primero un tipo de daño para acceder y remediar el siguiente, remover emulsiones antes de acidificar. Riesgo de interacción. Un tratamiento puede activar o agravar otro tipo de daño si no se diseña considerando todos los mecanismos presentes. Análisis integrado. Se requiere combinar análisis de núcleos, pruebas de compatibilidad, análisis de fluidos y pruebas de presión para un diagnóstico completo. Estrategias preventivas, la mejor intervención. La prevención del daño a la formación es siempre más eficiente y menos costosa que su remediación. Una estrategia preventiva efectiva abarca todas las etapas del ciclo de vida del pozo. Evaluación y caracterización previa. Análisis mineralógico DRX, pruebas de compatibilidad de fluidos y caracterización petrofísica antes de diseñar cualquier operación. Selección adecuada de fluidos. Uso de fluidos de perforación y completación inhibidos, control de salinidad y densidad. Filtración rigurosa para minimizar sólidos en suspensión. Control de compatibilidad química. Verificar la compatibilidad entre fluidos inyectados y agua de formación. Uso de inhibidores de incrustaciones, dispersantes y estabilizadores de arcillas. Monitoreo continuo de producción. Seguimiento de indicadores de productividad, IPR-Skin, análisis de fluidos producidos e inspecciones periódicas para detectar daño emergente tempranamente. Conclusiones clave. Clasificación como herramienta. Los 8 tipos de daño representan mecanismos distintos que requieren diagnóstico y tratamiento específico. No existe una solución universal. Daño múltiple es la norma. La coexistencia de varios mecanismos simultáneos complica el diagnóstico y exige un enfoque integrado y secuencial en el tratamiento. Prevención sobre remediación. La selección adecuada de fluidos, el control de filtración y la compatibilidad química son los pilares para minimizar el daño desde el diseño. Impacto en productividad. La correcta identificación y tratamiento del daño permite optimizar el índice de productividad y maximizar la recuperación de hidrocarburos.